¿Alguna vez has sentido mareos repentinos, como si una sensación inexplicable de inquietud te envolviera sin previo aviso? Estos momentos pueden ser más que simples síntomas físicos. En la carta a los Hebreos 12, 26, 27 se nos dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta poderosa enseñanza nos recuerda que Dios puede utilizar señales físicas para captar nuestra atención y hablarnos. Hoy reflexionaremos sobre cómo estos episodios, que parecen no tener explicación, pueden ser una manera en la que el Señor busca comunicarse contigo, ya sea para advertirte, guiarte o revelarte un propósito espiritual. Descubriremos juntos cómo interpretar estas señales desde una perspectiva cristiana y qué pasos tomar para alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Estás listo para comprender el significado detrás de estos mareos y lo que el Señor podría estar diciéndote? En la vida hay experiencias que nos desconciertan, como esos mareos repentinos que nos dejan vulnerables y sin respuestas claras. Pero ¿y si estos momentos fueran algo más que simples desequilibrios físicos? ¿Y si fueran una forma en la que Dios intenta captar nuestra atención? La Sagrada Escritura nos muestra una y otra vez cómo el Señor utiliza lo cotidiano para manifestarse en nuestras vidas. En el libro de Amós 3:7 leemos: ciertamente el Señor Omnipotente no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Esta verdad nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que lo que consideramos coincidencias o dificultades puedan, en realidad, ser manifestaciones divinas. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado medios inesperados para transmitir su mensaje. Consideremos el relato de Balaam. En el libro de los Números 22:31, se describe cómo este hombre, cegado por sus propios intereses, fue detenido en su camino por un ángel del Señor que se apareció ante su asna. Balaam necesitó una intervención sobrenatural para comprender la voluntad de Dios. Su historia nos recuerda que, al igual que él, a veces necesitamos señales tangibles para darnos cuenta de lo que Dios quiere decirnos. Nuestros síntomas físicos, como los mareos inexplicables, podrían formar parte de un plan mayor, una manera en la que Dios nos invita a detenernos y prestar atención a su voz. Dios no está limitado por nuestras percepciones humanas. Su poder y creatividad trascienden nuestras expectativas. Imagina que esos mareos, por inquietantes que sean, en realidad son una invitación a la reflexión. En ocasiones, el Señor permite que enfrentemos pequeñas perturbaciones para dirigirnos hacia algo más grande. Pensemos en el profeta Elías, quien, tras huir al desierto, se encontraba agotado y desesperado. Sin embargo, Dios no le habló a través de un terremoto ni de un fuego ardiente, sino en un susurro apacible. Reyes 19:12. Esta historia nos enseña que, incluso en las experiencias más desconcertantes, puede haber un mensaje divino. No siempre se trata de un signo evidente o ruidoso. A veces es en lo aparentemente insignificante donde encontramos la guía del Señor. Podemos relacionar esto con las pruebas que enfrentaron otras figuras bíblicas, como Jonás. Cuando decidió huir del llamado de Dios, fue confrontado por una tormenta en el mar y finalmente tragado por un gran pez. Su experiencia no fue solo un cambio drástico en su vida, sino también un acto de misericordia divina. Dios utilizó esa interrupción física para redirigirlo hacia su propósito. Al igual que Jonás, podríamos estar tan enfocados en nuestros propios caminos que no percibimos cómo el Señor intenta hablarnos. Tal vez esos mareos sean como aquella tormenta, una manera de detenernos y forzarnos a prestar atención. La palabra de Dios no solo nos muestra que Él usa señales para guiarnos, sino que también nos enseña que éstas tienen un propósito profundo. En Hebreos 12, 26-27 se nos recuerda: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Este pasaje nos habla del poder del Señor para mover incluso lo inamovible con el fin de dirigirnos. A veces, ese temblor no es algo externo, sino interno. Los mareos que nos hacen sentir inestables pueden reflejar la necesidad de reevaluar nuestras prioridades espirituales. ¿Estamos caminando según el propósito de Dios o nos hemos desviado tras metas que nos alejan de su voluntad? En la vida de un creyente, nada es insignificante. Los síntomas físicos, aunque parezcan triviales,
pueden convertirse en catalizadores de un cambio espiritual. Esto no significa que cada malestar sea un mensaje divino, pero sí que debemos estar atentos y aprender a discernir. En la carta de Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Este llamado a buscar la sabiduría nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Si experimentamos algo que nos desconcierta, debemos llevarlo en oración al Señor, confiando en que Él nos dará claridad. Confiando en que las Escrituras también nos muestran que lo que sentimos en el cuerpo puede estar ligado a una batalla espiritual. San Pablo, en su carta a los Efesios 6:12, nos advierte: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Esta enseñanza nos invita a abrir los ojos y a comprender que nuestra vida, más allá de lo visible, está inmersa en un propósito divino. Así como Dios obró en la vida de Balaam, de Elías, de Jonás y de tantos otros, Él sigue obrando hoy, hablándonos de formas que quizá no esperábamos. Padre Pío, conocido por su profunda espiritualidad y sus dones místicos, entendía bien que las señales de Dios pueden manifestarse en lo cotidiano. Sus experiencias místicas, las luchas que enfrentó y los testimonios que dejó nos muestran que el Señor sigue llamando a sus hijos de maneras inesperadas. Así como Él enseñaba a discernir la voz de Dios en medio del sufrimiento, también nosotros podemos aprender a escuchar y a responder con fe. Si estás experimentando momentos de incertidumbre, no temas. Llévalos ante el Señor, pídele sabiduría y confía en que Él, en su infinita misericordia, te guiará hacia su propósito perfecto. Si bien no todos los mareos son señales espirituales, este pasaje nos invita a considerar que nuestras experiencias físicas a menudo están conectadas con realidades más profundas. La clave está en discernir cuándo algo es una simple coincidencia y cuándo es una llamada a prestar atención a lo que Dios quiere mostrarnos. Un ejemplo moderno puede ilustrarnos este punto. Imaginemos a una mujer que, durante semanas, experimentó mareos inexplicables cada vez que asistía a su lugar de trabajo. Después de acudir a médicos sin obtener respuestas claras, comenzó a orar pidiendo discernimiento. Fue en este tiempo de oración cuando sintió un fuerte llamado a dejar su empleo y dedicarse a un ministerio que había estado ignorando. Sus mareos desaparecieron poco después de tomar esta decisión. Este testimonio nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar incluso las circunstancias más desconcertantes para guiarnos hacia su propósito. En la historia de la iglesia primitiva, vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a los creyentes de maneras inesperadas. En los Hechos de los Apóstoles 16:6-10, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en varias regiones, pero el Espíritu de Dios se lo impidió. Solo a través de una visión entendieron finalmente a dónde debían dirigirse. Este relato nos muestra que, muchas veces, los obstáculos y las interrupciones no son casuales, sino parte del plan divino. Así como ellos debieron detenerse para recibir dirección, los mareos pueden ser un medio para hacernos reflexionar, obligándonos a buscar la voluntad de Dios en lugar de seguir adelante con nuestros propios planes sin consultarlo. Jesús mismo utilizó experiencias tangibles para transmitir enseñanzas profundas. En el Evangelio de Juan 9:6-7, cuando sanó al ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo lodo y lo aplicó en los ojos del hombre antes de ordenarle que se lavara en el estanque de Siloé. Este acto físico formó parte de un milagro mayor, en el que no solo sanó su vista, sino que le reveló su identidad como el Hijo de Dios. De manera similar, los mareos pueden ser una herramienta del Señor para despertar nuestra conciencia espiritual y llevarnos a buscar sanidad, dirección o transformación en áreas específicas de nuestra vida. No se trata de vivir con temor ni de interpretar cada detalle de nuestra existencia como una señal, sino de cultivar una sensibilidad espiritual. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso en los momentos de confusión, Dios está obrando en nuestras vidas. Si experimentamos mareos sin una explicación evidente,
Podemos tomarlo como una oportunidad para buscar su presencia y preguntarle qué desea enseñarnos a través de esta experiencia. El Señor no quiere que vivamos en la incertidumbre. Su deseo es que caminemos en la luz de su verdad, con corazones dispuestos a escuchar. Tal vez los mareos sean un llamado a detenernos, reflexionar y realinear nuestras vidas con su propósito. Quizás estos momentos sean como los susurros que Elías escuchó en el monte Horeb o como la tormenta que confrontó a Jonás. Lo importante es recordar que nada en la vida de un creyente sucede fuera del alcance del amor y la soberanía de Dios. Cuando nos encontramos con situaciones fuera de lo común, nuestra primera reacción suele ser buscar una explicación lógica. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a ir más allá de lo natural y buscar su guía en todo. Al hacerlo, descubrimos que incluso un mareo puede convertirse en una puerta a algo mucho mayor. Una invitación a caminar más cerca de nuestro Creador y a confiar en su perfecto plan para nuestras vidas. Lo que sucede en nuestro cuerpo no es solo un hecho biológico, sino que puede ser un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. En 1 Corintios 6, 19-20, San Pablo nos recuerda: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y han recibido de parte de Dios? No son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo nos abre los ojos a la realidad de que lo que experimentamos físicamente no está separado de nuestra vida espiritual, sino que puede ser una manifestación de algo más profundo. Desde los primeros relatos en la Sagrada Escritura, vemos que Dios creó al ser humano con un propósito integral. En el libro del Génesis, leemos cómo el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, otorgándole no solo existencia física, sino también alma. Este acto creador nos muestra que cuerpo y espíritu están íntimamente ligados, funcionando juntos para cumplir la voluntad de Dios. Por ello, cuando experimentamos algo en el plano físico, es prudente preguntarnos si hay un mensaje espiritual detrás de ello. Pensemos en cómo las experiencias más ordinarias, como un mareo o un momento de debilidad, pueden transformarse en recordatorios de nuestra necesidad de depender del Señor. Padre Pío comprendía bien esta realidad. A lo largo de su vida, experimentó padecimientos físicos que fueron inseparables de su misión espiritual. Sus estigmas, sus dolores y hasta su fragilidad corporal se convirtieron en medios a través de los cuales Dios manifestaba su gracia. Del mismo modo, nuestras propias dolencias pueden ser ocasiones para acercarnos más a Él. En más de una ocasión, Padre Pío aconsejaba a quienes sufrían malestares inexplicables que los llevaran en oración y pidieran luz para discernir su significado. Para él, la vida espiritual no se separaba de la realidad física, sino que ambas dimensiones estaban profundamente conectadas. Es así como comprendemos que Dios puede valerse de lo que vivimos en el cuerpo para hablarnos al alma. Padre Pío nos dejó el ejemplo de una vida de oración y abandono total en las manos de Dios. Así como él aprendió a confiar en la divina providencia, también nosotros estamos llamados a hacerlo. Cuando sintamos que nuestra vida atraviesa momentos de incertidumbre, en lugar de preocuparnos en exceso, podemos seguir su enseñanza y elevar nuestra mirada al cielo, confiando en que el Señor nos dará claridad. Padre Pío siempre enseñó que el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, se convierte en un puente hacia la santidad. Sus palabras nos animan a no temer las dificultades, sino a ver en ellas oportunidades para crecer en la fe. Cuando enfrentemos pruebas físicas o espirituales, recordemos que Dios no nos abandona. Si hay algo que podemos aprender de Padre Pío, es que el Señor está cerca de sus hijos y nunca deja de hablarles. En cada circunstancia de nuestra vida, incluso en aquellas que no comprendemos del todo, Él sigue obrando para nuestro bien. Por eso, cuando atravesemos momentos de desconcierto, pongamos nuestra confianza en Dios, sabiendo que en su amor encontramos la paz y la respuesta a todas nuestras inquietudes. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, 12:9-10, habla sobre su aguijón en la carne, una debilidad que, lejos de ser eliminada, le permitió experimentar el poder de Dios de manera más profunda. Pero él me dijo: «Te basta mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta enseñanza nos muestra no solo cómo lo físico refleja lo espiritual, sino también cómo Dios usa nuestras limitaciones para su gloria. El cuerpo humano no es un ente separado del alma. Fue diseñado para responder a la presencia de Dios. En momentos de incertidumbre, estas respuestas pueden manifestarse como señales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el Señor y el rumbo de nuestra vida. La palabra de Dios nos anima a vernos como una obra maestra divina, creada con propósito y significado. En el Salmo 139:14 leemos: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Esta verdad nos motiva a estar atentos a cómo nuestro cuerpo puede ser un canal a través del cual Dios nos habla. El ministerio terrenal de Jesús está lleno de momentos en los que lo físico y lo espiritual se entrelazan. En una ocasión, un hombre ciego fue sanado de manera extraordinaria. Jesús hizo lodo con su saliva y lo aplicó en los ojos del hombre, ordenándole que se lavara en el estanque de Siloé. Juan 9, 6, 7. Este acto no solo restauró su vista, sino que simbolizó una revelación espiritual más profunda. La luz de Cristo no solo abre los ojos del cuerpo, sino también los del alma. Cada acción tenía un propósito mayor, demostrando cómo Dios actúa en múltiples niveles para captar nuestra atención y guiarnos hacia Él. Este principio también se aplica a experiencias que a menudo consideramos perturbadoras o incómodas, como los mareos, los cuales pueden ser oportunidades para examinar nuestra fe y preguntarnos si realmente estamos alineados con el propósito divino. En Hebreos 12, 1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso que nos estorba y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este llamado a centrarnos en Cristo implica también estar atentos a las maneras en que Él nos habla, incluso a través de nuestras experiencias físicas. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha utilizado eventos tangibles para comunicar su mensaje y llamar a las personas a su propósito. Cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto, experimentó hambre y sed, no como un castigo, sino como un medio para aprender a depender completamente de Dios. En Deuteronomio 8:3 se nos recuerda: te humilló, haciéndote pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este principio sigue vigente. Lo que vivimos en nuestro cuerpo puede ser una lección espiritual, diseñada para acercarnos más a Dios y enseñarnos a depender de su palabra. La conexión entre lo espiritual y lo físico no solo afecta a cada creyente de manera personal, sino también a toda la comunidad de fe. En 1 Corintios 12, San Pablo describe cómo el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, cada uno con un propósito único. Así como un cuerpo físico responde a las señales que recibe, la Iglesia también reacciona a las pruebas y bendiciones. Esta analogía nos recuerda que nuestras experiencias individuales, incluso aquellas que nos desconciertan, pueden tener implicaciones más amplias, influyendo en nuestra relación con Dios y con los demás. La oración y la meditación en las Escrituras son herramientas esenciales para discernir el significado de estas experiencias. Cuando algo extraño sucede en nuestro cuerpo, como un mareo inexplicable, es una oportunidad para acudir a Dios con humildad y pedir su dirección. Jeremías 29:13 nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo nos anima a buscar respuestas, sino también a profundizar en nuestra relación con el Señor, confiando en que Él revelará su voluntad. En momentos de incertidumbre, es fácil sentir temor o confusión, pero la palabra de Dios nos asegura que Él no es un Dios de desorden, sino de paz. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que es un don divino, nos permite afrontar cualquier experiencia con confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso en lo que no comprendemos. La conexión entre lo físico y lo espiritual nos recuerda que toda nuestra vida pertenece a Dios. Nada de lo que ocurre en nuestro cuerpo o en nuestras circunstancias es insignificante para Él. Cada detalle, desde los cabellos de nuestra cabeza hasta las señales más sutiles que percibimos, está bajo su cuidado. En Mateo 10, 30-31, Jesús declara: «Y aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones». Este mensaje nos llena de esperanza y nos confirma que, aunque no siempre entendamos lo que ocurre en nuestro cuerpo o en nuestra vida, Dios tiene el control absoluto. Él no nos deja solos en nuestros momentos de desconcierto. Cuando nos enfrentemos a experiencias que desafían nuestra comprensión, recordemos que el Señor sigue hablándonos, guiándonos y sosteniéndonos con su amor infinito. Así que no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos gorriones. Esta certeza nos llena de confianza en el amor y la soberanía de Dios, invitándonos a vivir cada experiencia como parte de su plan eterno. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para profundizar en nuestra relación con el Señor, prestar atención a lo que Él quiere mostrarnos y rendirnos a su voluntad. No importa cuán pequeña o grande parezca la experiencia, Dios tiene un propósito en cada circunstancia. La clave está en buscarlo, confiar en su dirección y permitir que incluso lo físico nos acerque más a su presencia. En ocasiones, lo que vivimos en nuestro cuerpo no puede comprenderse sin examinar el contexto que lo rodea. Los mareos, por inusuales que parezcan, podrían estar ligados a situaciones específicas de nuestra vida, diseñadas para redirigirnos hacia un propósito mayor. La Sagrada Escritura nos muestra cómo Dios se comunica a través de momentos significativos, utilizando el entorno y las experiencias personales para impartir verdades espirituales. En el libro del Eclesiastés 3:1, se nos recuerda que hay un tiempo para todo y un momento para cada actividad bajo el cielo. Este pasaje nos enseña que los acontecimientos en nuestra vida, por triviales que parezcan, forman parte de un plan divino que puede ser revelado cuando buscamos su guía. El contexto en el que experimentamos algo es clave para interpretar lo que Dios nos está comunicando. Si un mareo ocurre en un momento crucial, como una decisión importante o una etapa de incertidumbre, podría ser una invitación a detenernos y reflexionar. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de cómo el contexto amplifica el significado de una experiencia. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, el evento no fue una simple coincidencia. Su sueño, aunque desconcertante, estaba cargado de simbolismo divino. Daniel, al interpretar la visión, reveló que Dios estaba comunicando un mensaje sobre el destino del rey y su reino. Este relato nos enseña que no podemos ignorar el contexto en el que suceden las cosas, pues a menudo contienen pistas sobre lo que Dios quiere revelarnos. El Señor también usa momentos de transición como oportunidades para manifestar su voluntad. En el libro de Josué 1:9, cuando este líder fue llamado a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le dijo: «Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Estas palabras llegaron justo antes de que Josué asumiera una gran responsabilidad, en un tiempo de cambio e incertidumbre. De la misma manera, los mareos podrían ser un recordatorio de que Dios está presente en nuestras transiciones, guiándonos incluso cuando nos sentimos inseguros o abrumados. Las Escrituras también nos muestran cómo los eventos externos a menudo reflejan una realidad espiritual más profunda. En el caso de Job, las pruebas que enfrentó no fueron meros infortunios. La pérdida de sus bienes, su familia y su salud formaban parte del contexto en el que Dios reveló su soberanía y permitió que Job comprendiera más profundamente quién era Él. Aunque Job no entendía al principio por qué estaba atravesando tanto sufrimiento, al final pudo proclamar: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Este testimonio nos invita a reconocer que, incluso en las circunstancias más desconcertantes,
Dios está obrando para revelar su carácter y su propósito. El contexto también nos ayuda a discernir si algo es una advertencia o una confirmación. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, con un ejército detrás y una barrera infranqueable delante, su situación parecía desesperada. Sin embargo, en Éxodo 14, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. En este caso, el mar no era solo un obstáculo, sino una plataforma para que Dios mostrara su poder y fidelidad. De la misma manera, los mareos pueden ser una forma en la que Dios nos invita a detenernos, observar lo que nos rodea y confiar en que Él está obrando en medio de nuestras circunstancias. Es fundamental prestar atención no solo al momento en que ocurren estas experiencias, sino también a las emociones y pensamientos que las acompañan. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si un mareo está rodeado de inquietud, podría ser un llamado a buscar la paz divina y permitir que Dios nos guíe hacia su voluntad. En cambio, si se experimenta una sensación de claridad o convicción, podría ser una confirmación de que estamos en el camino correcto. Los contextos no solo se limitan a nuestras propias vidas, sino que también pueden ser externos, pero tener un impacto profundo en nosotros. En el libro de los Hechos 2:1-4, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, ellos no estaban solos ni aislados. Se encontraban reunidos en un momento específico, en un ambiente propicio para recibir la manifestación de Dios. Este evento marcó un cambio trascendental en la historia de la Iglesia. Nos muestra que lo que nos rodea y las personas con las que estamos pueden ser factores clave para interpretar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a experiencias desconcertantes, en lugar de reaccionar con temor, podemos buscar la guía del Señor y pedirle discernimiento. Él nos ha dado su Espíritu Santo para enseñarnos y dirigirnos en toda verdad. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto significa que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Dios nos acompaña en cada paso, dándonos claridad y paz en medio de la incertidumbre. A lo largo de la historia de la salvación, vemos cómo el Señor usa lo cotidiano para comunicarse con su pueblo. Desde el maná en el desierto hasta las señales en los cielos, cada manifestación tiene un propósito divino. Nuestra tarea es estar atentos, abiertos y dispuestos a escuchar. Si alguna vez nos encontramos con situaciones físicas inesperadas, como mareos o debilidad, no descartemos la posibilidad de que Dios nos esté llamando a reflexionar, a buscarlo y a confiar en su plan perfecto. En cada circunstancia, su amor y su soberanía permanecen inquebrantables, guiándonos siempre hacia su propósito eterno. Se encontraban en medio de una celebración en la que personas de distintas regiones se reunían, y en ese contexto, el impacto del evento fue amplificado, permitiendo que muchos escucharan el mensaje del Evangelio. Esto nos muestra que Dios no obra en el vacío, sino que usa nuestro entorno y las personas que nos rodean para magnificar su obra en nuestras vidas. El Salmo 23 nos ofrece una visión reconfortante de cómo el Señor nos guía en cualquier circunstancia. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta promesa nos recuerda que, sin importar lo desafiantes que sean nuestras circunstancias, su presencia nunca nos abandona. Los mareos, aunque puedan desconcertarnos, pueden ser una invitación a confiar en esa certeza y a buscar su dirección con fe renovada. Cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, no lo hizo solo para demostrar su poder, sino como una respuesta a la angustia de sus discípulos. En medio del miedo y la desesperación, ellos clamaron a Él, y Jesús con autoridad les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. La tormenta que los rodeaba era un reflejo de su necesidad interior de confiar plenamente en el Señor. Este relato nos enseña que, muchas veces, nuestras experiencias físicas reflejan verdades espirituales más profundas.
Así como los discípulos fueron llamados a fortalecer su fe en medio de la tormenta, los mareos podrían ser una forma en que Dios nos llama a examinar lo que está sucediendo en nuestro interior y en nuestro entorno. En Isaías 30:21, encontramos una promesa alentadora. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá, este es el camino, síguelo. Este versículo nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a guiarnos, incluso cuando nos sentimos perdidos o inseguros. Sus mensajes no son aleatorios, son oportunidades para ver su mano en acción, para conocer más de su carácter y para alinear nuestras vidas con su voluntad. Si aprendemos a escuchar con atención y a reflexionar sobre lo que nos rodea, incluso los momentos de confusión pueden convertirse en encuentros con lo divino, acercándonos más a su propósito eterno. Cuando enfrentamos experiencias desconcertantes, como los mareos, es natural buscar una explicación racional. Sin embargo, en nuestra búsqueda de respuestas, debemos aprender a discernir si lo que estamos viviendo tiene un significado espiritual o si es simplemente un evento físico sin mayor trascendencia. Esta capacidad de discernimiento es fundamental no solo para interpretar correctamente nuestras circunstancias, sino también para asegurarnos de que estamos caminando en la voluntad de Dios. En Santiago 1:5 se nos anima, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos con generosidad y sin menospreciar a nadie. Esto nos recuerda que el discernimiento no es algo que debamos obtener por nuestra propia capacidad, sino que es un don que el Señor nos concede cuando lo buscamos con un corazón sincero. La palabra de Dios es la brújula que nos guía en este proceso. Cuando algo nos inquieta, nuestra primera respuesta debe ser acudir a las Escrituras en busca de la verdad que ilumine nuestro entendimiento. En Hebreos 4:2 encontramos una afirmación poderosa sobre el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que, al sumergirnos en la Escritura, podemos distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que podría ser simplemente el resultado de nuestra mente o de influencias externas. Los mareos, aunque desconcertantes, deben ser evaluados a la luz de la palabra de Dios, pues todo lo que Él comunica estará siempre en armonía con su verdad. El Señor no es un Dios de confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos dice que Dios no es un Dios de desorden sino de paz. Por lo tanto, cuando experimentamos algo que genera incertidumbre, como los mareos, debemos reflexionar sobre si están acompañados de una sensación de claridad o de una persistente confusión. La guía de Dios, aunque a veces pueda desafiar nuestra lógica o nuestras expectativas, siempre viene acompañada de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como nos dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es meramente emocional, sino una confirmación profunda de que estamos caminando en la dirección correcta. El discernimiento espiritual también implica estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. En Juan 16:13 leemos, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de claridad. Dios nos ha dado su Espíritu para enseñarnos y dirigirnos, permitiéndonos reconocer su voluntad en cada situación de nuestra vida. A lo largo de la historia de la salvación, vemos cómo el Señor utiliza lo cotidiano para comunicarse con su pueblo. Desde el maná en el desierto hasta los milagros de Jesús, cada manifestación tiene un propósito divino. Nuestra tarea es estar atentos, dispuestos a escuchar y a responder con fe. Si alguna vez nos encontramos con situaciones inesperadas en nuestra vida, como mareos o sensaciones de inquietud, no debemos descartarlas sin más. En lugar de ello, podemos llevarlas en oración, preguntando al Señor qué quiere mostrarnos a través de ellas. En cada circunstancia,
su amor y su soberanía permanecen inquebrantables, guiándonos siempre hacia su propósito eterno. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda a interpretar las señales que percibimos y a comprender si son un llamado divino o simplemente aspectos naturales de nuestra vida. La oración es un pilar fundamental en este proceso de discernimiento. No solo es un medio para buscar respuestas, sino también una manera de rendir nuestras inquietudes ante Dios, confiando en su soberanía. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Este mandato no significa que debamos estar en un constante murmullo de oración, sino que nuestra vida debe estar en continua comunión con Dios, en la que cada decisión, cada pensamiento y cada experiencia sean llevados ante Él. La comunidad de fe también juega un papel crucial en el discernimiento. Dios nos ha dado el don de otros creyentes para animarnos, corregirnos y ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. En Proverbios 11:14 leemos: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». Buscar el consejo de personas con una fe sólida y arraigadas en la palabra de Dios nos ayuda a discernir si lo que estamos viviendo tiene un significado espiritual o si simplemente forma parte del curso natural de la vida. La humildad es esencial en este proceso. Muchas veces queremos aferrarnos a nuestras propias interpretaciones o confiamos demasiado en nuestra capacidad de resolver las cosas por nosotros mismos. Sin embargo, en Proverbios 2:3, 5:6 se nos instruye: «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Esto implica que debemos estar dispuestos a someter nuestras ideas y conclusiones a la sabiduría de Dios, permitiendo que Él dirija nuestros pasos. El discernimiento también requiere paciencia. A menudo anhelamos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para aquellos que esperan en el Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera activa implica confiar en que Dios revelará su propósito en el momento adecuado, mientras descansamos en su fidelidad. En la carta a los Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos da una clave fundamental para discernir la voluntad de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación implica alejarnos de los patrones de pensamiento del mundo y permitir que nuestra mente sea moldeada por la palabra de Dios. Solo así podemos distinguir lo que proviene de Él y lo que es simplemente ruido externo. El discernimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para alinearnos con el propósito de Dios. En la carta a los Colosenses 3:17 se nos exhorta: «Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Este versículo nos recuerda que nuestro objetivo último es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo cómo interpretamos y respondemos a las experiencias que enfrentamos. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para ejercitar nuestro discernimiento espiritual y fortalecer nuestra relación con el Señor. Al buscar su guía a través de la palabra, la oración, la comunidad de fe y la dirección del Espíritu Santo, encontramos claridad y paz, confiando en que estamos caminando conforme a su voluntad. Cuando enfrentamos situaciones inusuales en nuestra vida, como los mareos que parecen no tener una causa aparente, es esencial no solo discernir su origen, sino también considerar cuál es nuestra respuesta ante ellos. La forma en que reaccionamos puede determinar si esas experiencias se convierten en oportunidades para acercarnos más a Dios o si las dejamos pasar sin mayor reflexión. A lo largo de las Escrituras, vemos repetidamente cómo Dios usa tanto los momentos de claridad como los de incertidumbre para invitarnos a actuar con fe y obediencia. No basta con reconocer que algo podría ser una señal divina. También debemos responder de manera espiritual, alineando nuestra vida con su voluntad.
El libro de Santiago nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la acción en medio de la fe. En Santiago 22 se nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado nos recuerda que la fe no es pasiva, sino que requiere una respuesta activa a lo que Dios nos está revelando. Si los mareos son una señal que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida o a buscar su dirección, nuestra responsabilidad es actuar con obediencia y determinación, confiando en que Él nos guiará en cada paso. La oración se convierte en el primer paso fundamental en cualquier respuesta espiritual. Jesús mismo nos dio el ejemplo en su ministerio terrenal. En el Evangelio de Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este pasaje nos muestra que incluso el Hijo de Dios buscaba la guía del Padre antes de tomar decisiones importantes. De la misma manera, cuando enfrentamos situaciones que nos desconciertan, debemos acudir a la oración, pidiendo sabiduría y discernimiento. Además de la oración, la acción concreta es una parte esencial de nuestra respuesta. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha llamado a su pueblo no solo a escuchar, sino a actuar. Cuando Moisés recibió la orden de guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, no se quedó solo esperando una confirmación eterna. Tomó la vara en su mano y caminó en obediencia. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, no solo escuchó su voz, sino que salió de la barca y caminó hacia él. Así también, cuando sentimos que Dios nos habla a través de nuestras experiencias, debemos dar pasos de fe, confiando en que Él nos sostendrá. Finalmente, la paz de Dios es un indicador clave de que estamos respondiendo correctamente a su dirección. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si después de orar, reflexionar y actuar sentimos una paz genuina, podemos confiar en que estamos caminando en su voluntad. Sin embargo, si persiste la inquietud, debemos seguir buscando su guía con humildad y paciencia. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos momentos en los que Dios nos hablará de maneras inesperadas. Nuestra responsabilidad no es solo reconocer sus mensajes, sino responder con fe, obediencia y confianza en su amor. Si aprendemos a discernir su voz en cada experiencia, incluso en aquellas que parecen insignificantes, descubriremos que Él siempre está guiándonos hacia su propósito eterno. Esta práctica de apartarse para orar no solo fortalecía su comunión con el Padre, sino que también le daba claridad para cumplir su misión. De manera similar, cuando enfrentamos algo inexplicable, como un mareo, la oración es la herramienta que nos conecta con el corazón de Dios y nos prepara para responder según su voluntad. Además de la oración, la meditación en las Escrituras nos proporciona una base firme para interpretar lo que estamos viviendo y actuar correctamente. En el Salmo 119:105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este pasaje enfatiza que la palabra de Dios es nuestra guía en medio de cualquier incertidumbre. Cuando experimentamos algo que desafía nuestra comprensión, sumergirnos en las Escrituras nos ayuda a encontrar dirección y a recordar las promesas de Dios, que siempre son fieles y confiables. Otro aspecto crucial en nuestra respuesta es la disposición a hacer ajustes en nuestra vida. En Romanos 12:1 el apóstol Pablo nos exhorta: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este llamado a entregarnos por completo al Señor implica estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aleja de su propósito y a abrazar lo que Él nos pide, aun cuando implique sacrificio. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una invitación a evaluar nuestras prioridades y a realinear nuestra vida con el plan divino. La obediencia es otro elemento esencial cuando sentimos que Dios nos está guiando a través de lo que experimentamos. En el primer libro de Samuel 15:22, el profeta declara: ¿qué le agrada más al Señor?
¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Este pasaje nos recuerda que lo que Dios busca no es solo que reconozcamos su presencia, sino que actuemos conforme a su dirección. Si los mareos nos llevan a reflexionar o a replantear aspectos de nuestra vida, la obediencia se convierte en el siguiente paso natural y necesario. En ocasiones, responder adecuadamente a lo que estamos viviendo también requiere paciencia y confianza en los tiempos de Dios. En Habacuc 2:3 leemos: «Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá». Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre entendemos inmediatamente lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan se cumplirá en el momento perfecto. Nuestra respuesta, entonces, no debe estar marcada por la prisa o la ansiedad, sino por una fe firme en que Dios está obrando. Un elemento que no puede faltar en nuestra reacción es la gratitud. Incluso cuando enfrentamos situaciones que no comprendemos completamente, como los mareos, estamos llamados a dar gracias. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». La gratitud transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver nuestras experiencias no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en nuestra fe y confianza en Dios. La comunión con otros creyentes también desempeña un papel importante en nuestra manera de responder a las señales que percibimos. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: «Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca». Compartir nuestras experiencias con hermanos en la fe nos permite recibir ánimo, consejo y apoyo, además de ayudarnos a discernir cómo actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Finalmente, debemos recordar que nuestras respuestas no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestro testimonio ante los demás. En Mateo 5:16 Jesús nos dice: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Cuando reaccionamos con fe, obediencia y gratitud a lo que estamos viviendo, mostramos al mundo el poder transformador de la obra de Dios en nuestra vida. Los mareos, aunque puedan parecer un desafío personal, pueden convertirse en una oportunidad para glorificar a Dios y para inspirar a otros a buscar su presencia y dirección. Responder a experiencias que parecen inusuales no siempre es fácil, pero es una oportunidad para crecer en nuestra relación con el Señor y demostrar nuestra confianza en su plan perfecto. Al buscar su guía a través de la oración, la escritura y la comunión con otros creyentes, y al actuar con fe y obediencia, podemos transformar cualquier circunstancia en una ocasión para glorificar a Dios y caminar más cerca de Él. En este proceso descubrimos que no hay experiencia, por desconcertante que sea, que Dios no pueda utilizar para nuestro bien y para su gloria. En la búsqueda de respuestas ante lo que experimentamos, especialmente cuando se trata de señales que desafían nuestra comprensión, como los mareos inexplicables, es natural anhelar una confirmación que nos brinde paz. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos o preocupaciones, sino una manifestación profunda de la obra de Dios en nuestra vida, asegurándonos que estamos caminando conforme a su propósito. En las Escrituras encontramos que esta paz actúa como una brújula espiritual, guiándonos hacia el centro de su voluntad y brindándonos certeza incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz es una confirmación divina que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la paz de Dios no solo acompaña a sus hijos, sino que también les sirve como señal de su guía. En el relato de Gedeón,
Cuando Dios lo llamó a liderar a Israel en un momento de gran dificultad, su corazón estaba lleno de dudas. Sin embargo, tras recibir la confirmación divina, Gedeón construyó un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz. Jueces 6:24. Este acto no solo reflejaba su confianza en la fidelidad de Dios, sino que también marcaba el momento en el que la paz divina le dio la certeza necesaria para cumplir su llamado. De manera similar, cuando enfrentamos algo como los mareos, buscar esa paz de Dios nos ayuda a discernir si lo que estamos experimentando es una confirmación de su voluntad o una invitación a buscarlo más profundamente. Jesús mismo nos ofreció su paz como un regalo que trasciende cualquier comprensión humana. En Juan 14:27 declara: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». Esta promesa nos recuerda que la paz de Cristo no es frágil ni circunstancial, sino un refugio seguro que nos sostiene en cualquier situación. Cuando en nuestra vida percibimos algo fuera de lo común, como un mareo persistente, la presencia de esta paz puede ser una confirmación de que Dios está obrando, incluso si no entendemos completamente cómo. La paz que proviene de Dios no elimina necesariamente los desafíos o las preguntas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos con confianza. En Isaías 26:3 encontramos una verdad consoladora. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo enfatiza que la paz divina está ligada a nuestra confianza en Dios y a nuestra disposición para mantener nuestra mente fija en Él, en lugar de en las circunstancias que nos rodean. Si los mareos nos inquietan, centrar nuestra mente en Dios y buscar su presencia puede transformar esa inquietud en una paz que guía nuestras decisiones. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en la experiencia de la paz de Dios como confirmación de su guía. En Gálatas 5:22, Pablo nos dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu. Esto significa que cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo, su paz puede servir como una señal de que estamos en el camino correcto. Por el contrario, si experimentamos confusión o inquietud persistente, puede ser un indicio de que necesitamos detenernos y reevaluar nuestras decisiones a la luz de su palabra. La paz de Dios también se refleja en nuestra capacidad de descansar en su soberanía. En el Salmo 46:10 se nos exhorta: «Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios». Este llamado a la quietud no es una invitación a la pasividad, sino a un descanso activo que confía plenamente en el control de Dios sobre todas las cosas. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para practicar este descanso, permitiendo que Dios tome el control y nos guíe según su plan perfecto. En la Biblia hay momentos en los que la paz de Dios sirvió como una señal de confirmación en decisiones importantes. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles enfrentaron el desafío de elegir a un nuevo miembro del grupo, buscaron la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Aunque este proceso no se describe explícitamente en términos de paz, la confianza en la elección final refleja una certeza que solo puede provenir de la comunión con Dios. De manera similar, cuando enfrentamos decisiones o experiencias desconcertantes, la paz de Dios puede darnos esa certeza que confirma que estamos caminando en su dirección. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. En Efesios 2:14, Pablo declara: «Él es nuestra paz». Esta afirmación no solo señala que Jesús nos da paz, sino que Él mismo es la fuente de nuestra paz. Cuando enfrentamos algo que nos desconcierta, buscar a Cristo y permanecer en su presencia es lo que nos permite experimentar una paz que trasciende cualquier explicación lógica. Esto significa que, aunque los mareos puedan parecer algo puramente físico o circunstancial, si nos llevan a buscar a Cristo, pueden convertirse en una oportunidad para experimentar su paz de una manera más profunda. A lo largo de nuestra vida, nos encontraremos con situaciones que nos desafían a confiar en Dios. Nuestra tarea no es entenderlo todo, sino aprender a descansar en su amor y en su plan soberano. La paz que Él nos da es un regalo que nos permite atravesar cualquier incertidumbre con la seguridad de que Él está con nosotros.
Si en algún momento nos encontramos con síntomas físicos inexplicables, en lugar de caer en la angustia, podemos verlos como un recordatorio para volver nuestro corazón a Dios, buscar su dirección y confiar en que Él tiene el control. Su paz es la confirmación de que, sin importar lo que enfrentemos, estamos seguros en sus manos. La paz divina no solo es una confirmación de que estamos en la voluntad de Dios, sino que también tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestro entorno. En Mateo 5:9 Jesús proclama: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado a ser portadores de paz nos recuerda que la paz que recibimos del Señor no está destinada a ser guardada solo para nosotros, sino a ser compartida con quienes nos rodean. Cuando experimentamos esta paz en medio de situaciones desconcertantes, como los mareos, podemos usar ese testimonio para animar a otros a buscar a Dios y confiar en su guía. La paz de Dios también nos da la capacidad de permanecer firmes frente a la adversidad. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ora: que el Señor de paz les conceda su paz en todo tiempo y en cada situación. Esta oración refleja el deseo de que la paz divina sea una constante en nuestra vida, independientemente de las circunstancias. Si enfrentamos mareos que desafían nuestra comprensión, la paz de Dios nos permite mantenernos firmes, confiando en que Él tiene el control y que su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. En última instancia, la paz de Dios es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras experiencias, por desconcertantes que sean. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este llamado a permitir que la paz de Cristo reine en nuestro corazón nos invita a confiar plenamente en su guía y a vivir con gratitud, sabiendo que Él obra en todas las cosas para nuestro bien. Cuando enfrentamos algo tan intrigante como los mareos, buscar la paz de Dios no solo nos da claridad, sino también la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Al confiar en su guía, descansar en su soberanía y permitir que su paz llene nuestro corazón, encontramos la confirmación de que estamos caminando en su propósito y experimentamos la plenitud de su presencia en nuestra vida. El camino que hemos recorrido nos ha llevado a comprender que nada en la vida de un creyente sucede al azar. Incluso los mareos, tan desconcertantes como puedan parecer, pueden ser una señal de la intervención divina, un recordatorio de que Dios no deja de comunicarse con nosotros. A través de las Escrituras vemos cómo el Señor usa lo cotidiano para hablarnos, corregirnos y guiarnos hacia su propósito eterno. En Isaías 55:8-9, Dios declara: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este versículo nos lleva a reflexionar en que, aunque no entendamos plenamente las experiencias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que cada detalle de nuestra vida está en sus manos. A través de este análisis hemos explorado cómo los mareos pueden ser una alarma divina, un llamado a prestar atención a lo que sucede en nuestro entorno y en nuestro corazón. Tal como Dios habló a través de las tormentas en la vida de Jonás o en el susurro apacible que escuchó Elías, los momentos de desconcierto físico pueden convertirse en puntos de inflexión espiritual. Cuando nos encontramos ante estas experiencias, no debemos ignorarlas ni descartarlas como simples coincidencias. En cambio, estamos llamados a detenernos, buscar a Dios y preguntar qué desea revelarnos. En el proceso hemos descubierto que nuestro cuerpo, diseñado por el Creador, es mucho más que un conjunto de funciones biológicas. Es un templo del Espíritu Santo, un espacio sagrado donde lo físico y lo espiritual convergen de manera misteriosa y profunda. En 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta verdad nos lleva a considerar con reverencia lo que experimentamos en el ámbito físico, sabiendo que puede tener implicaciones espirituales significativas. También hemos reflexionado sobre la importancia del contexto. Los mareos,
como cualquier otra experiencia, no ocurren en un vacío. Dios, en su soberanía, nos coloca en momentos y lugares específicos, rodeados de circunstancias que a menudo contienen pistas sobre su propósito. En la vida de Job, vemos cómo las pruebas más difíciles no fueron incidentes aleatorios, sino oportunidades para que Job conociera a Dios de una manera más profunda y para que su fidelidad se manifestara de forma poderosa. Del mismo modo, los mareos pueden ser una invitación a considerar el panorama completo y a buscar la mano de Dios en medio de nuestras circunstancias. El discernimiento, como hemos visto, es clave para interpretar estas experiencias. La oración, la meditación en las Escrituras y la guía del Espíritu Santo nos ayudan a distinguir entre lo que es un llamado divino y lo que podría ser un evento meramente natural. Este proceso de discernimiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos equipa para vivir con sabiduría y propósito. Al aprender a escuchar la voz del Señor en lo cotidiano, incluso en momentos de desconcierto físico, fortalecemos nuestra fe y afinamos nuestra sensibilidad espiritual. Nuestra respuesta a estas experiencias debe ser una combinación de oración, confianza y acción. Cuando sentimos que Dios nos está hablando a través de algo inusual, nuestra primera reacción debe ser buscarlo en oración, pidiendo sabiduría para interpretar correctamente lo que estamos viviendo. En Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos con generosidad y sin menospreciar a nadie. La oración nos abre a la dirección divina y nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva. Además, debemos mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios tiene el control y que todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta certeza nos ayuda a caminar con confianza, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. Por último, debemos actuar conforme a la guía del Señor. Si los mareos nos llevan a reconsiderar nuestra vida, nuestras prioridades o nuestras decisiones, debemos estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para alinearnos con su voluntad. La obediencia a Dios siempre traerá paz y dirección, incluso cuando el camino no parezca claro desde el principio. Cada experiencia en nuestra vida puede ser utilizada por Dios para moldearnos y acercarnos más a Él. Al vivir con un corazón abierto a su guía, aprendemos a ver su mano en cada circunstancia y a responder con fe y gratitud. Si alguna vez nos encontramos en una situación que nos desconcierta, como los mareos persistentes, en lugar de reaccionar con temor o frustración, podemos verlo como una oportunidad para buscar más de Dios y para permitir que su paz gobierne nuestro corazón. Confiando en su amor y su soberanía, podemos caminar con la seguridad de que Él nos guía en cada paso del camino.